Muy buenas tardes, mis hermanos. Sean bienvenidos una vez más a este tiempo de reflexión por medio de la palabra de Dios y este tiempo de adoración hacia Él. Lo invito a que abra su Biblia en Salmo 143. Espero ya tenga todo a la mano. Y vamos a leer desde el versículo 8 hasta el 10. Muy bien. Dice así la palabra de Dios, Salmo 143. Hazme oír por la mañana tu misericordia, porque en ti he confiado. Hazme saber el camino por donde ande, porque a ti he elevado mi alma. Líbrame de mis enemigos, oh Jehová, en ti mi refugio. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. ¿Por qué no inclina su rostro, mi hermano? Vamos a darle gracias a Dios por este momento y vamos a meditar en su palabra, amén. Te agradecemos, Señor, por todo lo que haces en nuestras vidas, Padre. Te damos gracias, Señor, por un día más que tú nos das, de poder estar reunidos, Señor, aún en nuestros hogares, Señor Jesús. Seguimos siendo iglesia, Padre, y queremos seguir, Señor, aprendiendo de tu palabra. Esa es nuestra oración, Señor. Aprender más de ti, Señor Jesús. Que sea tu palabra, Señor, guiándonos por caminos de rectitud, agradándote con todo lo que hagamos, Señor Jesús. Enséñanos, Padre Santo. Redarguye nuestros corazones, Señor. Te agradecemos, Padre Santo, por este tiempo. Queremos alabar y exaltar tu nombre, Señor. Quiero andar como es digno de ti, agradándote en todo, Señor, y llevar mucho fruto ante ti, conocerte y saber más de ti. Quiero andar como es digno de ti, agradándote en todo, Señor, y llevar mucho fruto ante ti, conocerte y saber más de ti. Y quiero conocerte más, cada día más y más, tu palabra obedecer, y por ella yo crecer, conocer tu voluntad y sabiamente orar, para que pueda entender que en Cristo seguro yo estoy. Quiero conocerte más, cada día más y más, y tu palabra obedecer, y por ella yo crecer, conocer tu voluntad y sabiamente orar, para que pueda entender que en Cristo seguro yo estoy, que en Cristo seguro yo estoy, que en Cristo seguro yo estoy. Seguros estamos en ti, Señor. Somos tus siervos, Padre. Queremos andar en rectitud. Queremos andar, Señor, según tus mandamientos, Padre. Queremos atesorar tu palabra en nuestro corazón, Señor.
podamos dar frutos, Señor, frutos de obediencia a ti, Señor Jesús. Poner en práctica tu palabra, Señor. Que nuestros oídos, Señor, estén prontos para oír lo que tú tienes para cada uno de nosotros, Señor. Te agradecemos, Padre, porque tu palabra, Señor, siempre llega a tiempo a nuestras vidas, Padre. Gracias te damos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga, amados hermanos. ¿Cómo están? Espero se la estén pasando bien, hermanos. Que el Señor siga bendiciendo sus vidas. Y si hay alguno que está pasando por una situación difícil, emocional, espiritual, material, económicamente, sea el Señor fortaleciéndolo y ayudándolo en esta situación a salir adelante. Esperamos en Dios que pronto podamos reunirnos como un solo cuerpo para alabar al Señor. Bueno, hermanos, esta noche vamos a hablar acerca de Proverbios capítulo 13. Nos tocó la bendición de compartir la palabra. Así que vamos a empezar, hermanos. Proverbios capítulo 13, el versículo 1 al 3. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, acompáñenme en la lectura. Dice: el hijo sabio recibe el consejo del padre, mas el burlador no escucha las reprensiones. Del fruto de su boca el hombre comerá el bien, mas el alma de los prevaricadores hallará el mal. El que guarda su boca guarda su alma, mas el que mucho abre sus labios tendrá calamidad. Vamos a orar, hermanos. Pónganse de acuerdo conmigo. Padre, le damos gracias, bendito Dios, esta noche, Padre, por la oportunidad que nos da de estar aquí para estudiar su palabra. Usted conoce el corazón de cada uno de nosotros, conoce nuestras vidas, Señor. Y le pedimos que conforme a sus propósitos usted nos hable, bendito Padre. Dirija nuestros pasos, bendito Dios, a través de su palabra. Corrija cualquier cosa deficiente, bendito Dios, y alumbre nuestro caminar. Alumbre los ojos de nuestro entendimiento, Padre. Gracias por su Espíritu Santo que nos ha dado, bendito Dios, el cual nos guía a toda verdad y a toda justicia. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, yo le puse por título a esta enseñanza, el hijo sabio. Me llama la atención porque es algo que yo necesito en mi vida. Es algo que el Señor reclama de mí a cada momento, a cada instante, cada paso que doy. Y es un anhelo mío llegar a ese punto de ser un hijo sabio delante de Dios. Lo primero que nos habla acerca del hijo sabio es que es alguien que recibe el consejo del Padre. Y algo de lo cual usted y yo sabemos que batallamos, que luchamos, es precisamente en eso. El problema de nosotros no es que no tengamos el consejo del Padre. El problema de nosotros es que no lo recibimos, luchamos. Muchas veces nuestro caminar se caracteriza porque estamos corrigiendo lo que hemos hecho mal, las malas decisiones que tomamos, porque no recibimos el consejo que Dios nos da. Cuando Dios nos dice bendice al que te maldice, pues nosotros hacemos lo contrario. Cuando Dios dice ama o perdona, nosotros hacemos muchas veces lo contrario. Y así va nuestra vida, en ese caminar. Por eso le decía que es un área en la cual yo necesito, en mi vida personal, aprender a caminar como un hijo sabio. Y vamos a ver una definición acerca de esta palabra. Lo que es sabio delante de Dios viene del hebreo hakam y quiere decir hábil, práctico. Fíjese, hakam quiere decir sabio, pero también quiere decir hábil o práctico. Hay gente que es muy habilidosa en ciertas cosas de su vida, en deportes, en un instrumento, habilidosos para desempeñar trabajos de manualidades, hábiles para muchas cosas. Y hay también lo que es ser una persona práctica.
Entonces, esta palabra más el nombre Jaquemá y el verbo ser sabio, Jacán, indican un elemento importante desde el punto de vista religioso del Antiguo Testamento. La experiencia religiosa no era rutinaria, ni ritualista, ni siquiera de fe. Se percibía como el dominio del arte de vivir en conformidad con las expectativas divinas. O sea que la persona que era sabia era aquella persona que era hábil o era práctica para vivir conforme a lo que Dios esperaba de cada uno de ellos. Ese era un sabio. Acuérdense que nosotros ahora disponemos de la Biblia electrónica, nuestro manual, un libro de la Biblia. Pero aquellas personas, las del Antiguo Testamento, no tenían esa facilidad. No todos tenían un rollo debajo del brazo o en la cueva o donde vivieran. No todos tenían esa facilidad de consultar un libro, un diccionario. La mayoría tenían que aprendérselo de memoria, lo que recibían de sus padres, atesorarlo en su corazón y guardarlo. Entonces la sabiduría, por eso dice que se percibía como el dominio o el arte de vivir en conformidad con las expectativas divinas, aquello que había aprendido, aquellas mandamientos de Dios, aquellas directrices de Dios para su vida, era la sabiduría aplicada, era aprender a vivir conforme a eso que Dios esperaba de él. Entonces en esta definición los términos dominio y arte significan que la sabiduría es un proceso de satisfacción y no un logro en sí. Entonces la satisfacción descansa en saber que estamos haciendo lo correcto, porque lo correcto es hacer lo que Dios manda en cada acción de nuestra vida. O sea, si Dios nos manda a amar, la satisfacción mía es hacerlo porque Dios lo dice que lo haga. Si Dios me manda a perdonar, la satisfacción mía es lo hice porque así es lo que me manda Dios. No es lo que yo sienta, no es lo que me aconsejan las personas, hacerlo o no hacerlo. No lo hago porque eso es lo que Dios espera de mí. Entonces eso es lo que era lo que traía esa satisfacción. La experiencia secular comprueba la importancia de estas observaciones. Jacán se encuentra 132 veces en el Antiguo Testamento hebreo. Aparece con mayor frecuencia en Job, Proverbios y Eclesiastés. De ahí que a estos libros se les conozcan como literatura sapiensal. Y usted decía, ya ve que ahorita ya empezamos el capítulo 13 y habla de sabiduría. El proverbio se caracteriza por dos cosas, el necio y el sabio. Eso es lo que hemos visto en estos 12 capítulos que han pasado, en la diferencia entre el que es necio y el que es sabio. Entonces, en su uso secular, un jacam era un artífice hábil, o sea, hablando lo que no es religioso, pues. Los que manufacturaban los objetos pertenecientes al tabernáculo se conocían como sabios, eso hablando en lo secular, o sea, experimentados en su arte. Cuando Dios manda a Moisés a hacer el tabernáculo, Dios le dice a Moisés, yo he puesto en ciertos individuos la habilidad, la sabiduría, en todas las cuestiones, lo que se necesite para hacer el tabernáculo. No era Moisés que lo iba a erigir, no era Aarón el que lo iban a construir. Dios había puesto habilidad y talento en personas para hacer esta labor. Así que a los experimentados en la vida se les conocía como sabios. Si bien esta sabiduría no se debe confundir con el uso religioso, las características de esa sabiduría eran inteligencia y sagacidad. Estamos hablando a las personas que eran como experimentados en la vida, por decir de otra forma, aquellos que habían vivido más, ¿no? Pero esto se les conocía, esta sabiduría era como inteligencia y sagacidad, la cual no se debe de confundir con el sentido religioso, lo que es la verdadera sabiduría. Entonces hay gente que tiene inteligencia y sagacidad, lo que muchas veces decimos tienen el colmillo largo y retorcido, ¿verdad? Entonces, un ejemplo de esto, de esa inteligencia y sagacidad, la cual se puede usar
para bien o para mal, hablando de los experimentados en la vida. Y hay un ejemplo que nos habla de esto, ¿se acuerdan? En el libro de 2 de Samuel 13, versículo 3, si alguien lo quiere consultar, cuando Amnón, un hijo de David, fue y consultó a Jonadá, el cual era conocido como un hombre astuto. Este Jonadá era sobrino de David. Y fíjese lo que es a veces cuando nosotros no acudimos a la persona correcta para tomar un consejo. ¿Qué pasó? Este Jonadá le dio un muy mal consejo a Amnón, el cual ese consejo lo llevó a Amnón a perder la vida. Su hermano Salomón lo mató por causa de esa mala decisión que tomó de violar a su hermana Tamar, y trajo desgracia y tristeza y dolor a David, su padre. Todo por escuchar a un hombre que era experimentado en la vida, pero alejado completamente de la voluntad de Dios, en el sentido que él era israelita, pero no seguía los parámetros que Dios exigía a sus siervos. Le dio un consejo totalmente equivocado. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso, con esa clase de sabiduría o de sabios. También encontramos aquí que, encontramos aquí una parte que en las culturas paganas los sabios practicaban hechicería y adivinación. Fíjense, en las culturas paganas un sabio practicaba hechicería y adivinación. Entonces, esta parte nos enseña cuando Faraón manda a llamar a sus sabios y hechiceros, cuando Moisés se presenta con Aarón y hace que la vara de Aarón se convierta en serpiente, y usted sabe que vienen los magos y encantadores y hacen lo mismo, pero la serpiente de Aarón y de Moisés se devoró a las otras. Entonces ahí vemos a esta palabra Jacán o sabios también aparecer ahí. En el sentido religioso de Jacán excluye ilusionismo, artimañas, astucia y magia. Dios es la fuente de sabiduría, porque Él es sabio. Entonces, en lo que es en el sentido hablando de Dios religioso, no tiene nada que ver el ilusionismo, ni las artimañas, ni la astucia, ni la magia. Dios no necesita que usted y yo practiquemos eso para hacer la obra de Dios. Ahora, tristemente, usted y yo sabemos y hemos escuchado, tal vez hasta visto, cómo muchos han usado esto, las artimañas, el ilusionismo, la astucia y la magia, para atraer gentes para sí, para beneficio propio, supuestamente hablando como hombres y mujeres de Dios, pero en ese sentido Dios no tiene nada que ver en esto. Dios es la fuente de la sabiduría, porque Él es sabio. Dios es sabio, o sea, Dios no necesita artimañas, Dios no necesita ilusionismo, ni astucia, ni magia para que su obra se lleve a cabo. Los que temiendo a Dios viven de acuerdo a lo que Él espera de ellos, y según lo que una sociedad temerosa de Dios espera, se ven como personas íntegras. Son sabios porque su estilo de vida proyecta el temor de Dios y la bendición. Y la bendición de Dios reposa sobre ellos, aquellos que viven de acuerdo a los parámetros de Dios. Perdón. De la misma manera que se considera hábil a un artesano en su oficio, los Jacán en el Antiguo Testamento aprendían y aplicaban la sabiduría en cada situación de la vida, y el nivel de su éxito servía de barómetro para marcar el avance en el camino de la sabiduría. Entonces, así como una persona hábil o un artesano, por decir así, un mecánico, una persona que realice alguna labor donde se tiene que ser una manualidad, algo que desarrollar,
un artesano, un oficio, ellos aprendían esto, lo aprenden y lo aplicaban conforme iban saliendo las situaciones, y iban aprendiendo y cada vez más iban añadiendo más conocimiento y era más fácil para ellos pues hacer su labor, hacer su artesanía, hacer su trabajo, su oficio, porque iban adquiriendo más conocimiento en cuanto a cómo desarrollarlo. Bueno, de esta misma manera, así se le considera a una persona sabia, es una persona que en cada situación de su vida, conforme va creciendo, usted sabe que los que ya tenemos un tiempo en el Evangelio, no es lo mismo cuando empezamos en el Señor. Tal vez empezamos con un fuego, con un deseo y un hambre y muchas cosas, pero sin conocimiento, sin conocer del Señor, y tal vez cometimos muchísimos errores en ese deseo de servir a Dios, pero sin ningún conocimiento. Entonces, vamos adquiriendo esa habilidad, vamos adquiriendo ese conocimiento que nos va a ayudar a tomar las mejores decisiones en cada situación de nuestra vida, y tenemos al Espíritu Santo que nos guía a toda verdad. Entonces, como ya lo dijimos hace rato, lo contrario de Jacán es el necio, lo contrario del sabio, el necio, o el malo, que se obstina en rechazar consejos. El hijo sabio recibe el consejo, dice, y depende de su propio entendimiento. Cuando la Biblia dice que no seamos sabios en nuestra propia opinión. Su descarrío e inexperiencia los destruirán, su complacencia y necedad, pues al final va a aniquilar a aquella persona que decide caminar en necedad. Entonces dice que el hijo sabio recibe el consejo del padre. Aquí la palabra recibe es shama, que quiere decir oír inteligentemente. Oír inteligentemente es aquella persona que pone atención porque quiere hacer lo que es la instrucción que se le va a dar. Atiende, discierne, escucha, pero también es obediente. Entonces dice que el hijo sabio recibe el consejo del padre. Entonces, así como dice la palabra que el hijo sabio alegra al padre, fíjese, cuando usted y yo caminamos en sabiduría, traemos alegría al Padre. Es como nuestros hijos, cuando vemos que ellos toman sabias decisiones, porque el anhelo de nosotros es que ellos sepan tomar decisiones, que cuando nosotros no estemos al lado de ellos, estén solos, porque tuvieron que salir a otra ciudad a estudiar. Nuestro deseo es que ellos allá en esa soledad donde ellos están, que no están a la vista de nosotros, ellos sepan tomar decisiones, que ellos sepan escoger la carrera que Dios tiene para ellos, que ellos sepan escoger al que va a ser su esposo o esposa. Entonces, cuando ellos toman sabias decisiones, eso a nosotros nos produce alegría. El hijo sabio alegra al padre. Entonces también dice que el hombre sabio es fuerte. ¿Por qué? Porque su fortaleza está en el Señor. Entonces, la obediencia al Señor nos trae fortaleza. Así como la necedad nos destruye, la obediencia trae fortaleza a nuestra vida. El hombre entendido y sabio permanece estable. ¿Por qué? Porque está fundado en la roca. El sabio es aquel que ha decidido poner la palabra de Dios como su estandarte. Entonces mantiene estable, nada lo moverá. Y los sabios heredarán honra. ¿Por qué? Porque Dios bendice y Dios exalta al que se humilla, aquel que ha descansado en el Señor. Así que el deseo de Dios es que usted y yo seamos sabios. Eso es lo que Dios anhela. Y enfocándonos en esa palabra sabios, la pregunta sería, bueno, ¿cómo yo sé que estoy caminando en sabiduría, perdón? ¿Cómo yo sé que estoy en el camino correcto, que estoy haciendo aquello con la actitud correcta, o sea, que soy sabio? ¿Cómo yo puedo discernir eso? Bueno, Santiago, el libro de Santiago es el libro, por decir así, también de la sabiduría, porque es en Santiago donde usted y yo podemos encontrar que dice que el que esté falto de sabiduría, pida a Dios, el cual da a todos abundantemente
y sin reproche. Entonces, Santiago es alguien que nos habla mucho de la sabiduría y nos da como por decir, una definición. Santiago 3:13 dice, ¿quién es sabio y entendido? O sea, como que en este punto para la conversación y dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Entonces le está haciendo a los oyentes de esta carta, le está haciendo una pregunta. Entonces él mismo responde, dice, muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Fíjese, muestre por la buena conducta. O sea, tus obras se van a mostrar. Pero dice en sabia mansedumbre. O sea, quiere decir que usted y yo podemos hacer muchas cosas, pero al final del camino lo que hacemos tiene ese sello de parte de Dios en la actitud en la cual usted y yo terminamos haciendo aquello. O sea, hay muchas formas de obedecer un mandato, hay muchas formas de hacerlo. Usted puede hacer lo mismo que una persona y resulta que hay unas cosas, hay personas a las cuales Dios ve con agrado y hay personas a las cuales pues como que no es muy agradable lo que hacen. ¿Por qué? Porque depende de la actitud correcta. Dice Santiago aquí, dice, muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Y vamos a ver un poquito más aquí. Cuando dice muestre, quiere decir que la sabiduría se puede ver, la sabiduría se exhibe, se manifiesta, se muestra. ¿Y cómo se ve? Dice en sabia mansedumbre. En versículo 14 dice, pero si tienes celos amargos, o sea, fíjese que lo que es la sabia mansedumbre, lo opuesto es, si tienes celos amargos, dice, y contención en tu corazón, no te jactes ni mientas contra la verdad. Entonces aquí podemos ver algo, o sea, usted y yo podemos decir que somos sabios. Usted y yo podemos decir que las conocemos de todas. Póngale usted el oficio, el arte, la palabra, en lo que sea. Pero aquí Santiago dice, mira, la sabiduría que tú tienes se va a mostrar por tu buena conducta, o sea, por lo bueno que te conduces en sabia mansedumbre. Aquí, celos amargos viene dice del griego picros, que es envidia. Y es como dice atravesar, perforar, agudo, puntiagudo, punzante, o sea, amargo. Fíjese, la envidia es algo que es amargo, es algo como de la hiel. Y la envidia, aquí vamos a ir un poquito a definir esto, la envidia es algo con lo cual usted y yo hemos luchado desde que nacimos. No sé si usted se recuerda, a lo mejor usted es bueno y santo desde que nació, pero si algo que nosotros batallamos en casa, los que fuimos de familia numerosa, en mi caso fuimos 5 hermanos, y yo me acuerdo que una de las cosas que batallábamos ahí en casa era cuando de pronto resulta que tu papá, tus padres, le compraron algo a tus hermanos o a un hermano y a ti no te compraron. Entonces, tú le decías, bueno, ¿y tú por qué le compraste a aquella persona y a mí no me compraste? ¿O por qué le diste a él de esta marca y a mí de esta como inferior? O simplemente usted no se le ha pasado, pero usted a dos niños pequeñitos le da una manzana a uno y le da otra manzana al otro de frutas, y resulta que no quiere la que tiene él, sino que quiere la que tú le diste a su hermano, y llora y se tiran al suelo porque él quiere esa, no quiere la que tú le diste, él quiere la que tiene tu hermano. Entonces, la envidia es algo de lo cual nosotros desde pequeñitos hemos luchado en esto.
pero dice que es como la idea de algo que te atraviesa, que perfora, agudo, es punzante, literalmente amargo, así es la envidia, se siente. Dice, esos son los celos amargos que dicen aquí. Fíjese, pero si tienes celos amargos, pongámonos en el punto de que Santiago se lo está diciendo a la iglesia. O sea, Santiago se lo está diciendo a usted y a mí. Y dice, si tú te dices que eres sabio, pero tienes celos amargos, y luego dice, los celos amargos y contención en tu corazón, dice, no te jactes, ni mientas contra la verdad. Porque dice, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto. Tú y yo podemos saber mucho, conocer mucho de la palabra de Dios. Pero si tú y yo estamos batallando con los celos amargos, mira, es fácil cómo detectar esto. El pastor lo hablaba, bueno, no quiero adelantarme, pero acerca del domingo que estaba él dando la enseñanza acerca del hombre que fue a contratar para trabajadores para su viña. Pero luego ahorita lo tratamos. Dice, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Entonces, los celos amargos y la envidia, la contención, nos está diciendo que lo que a ti te rige, a mí, no es la sabiduría que viene de lo alto. Tendremos el conocimiento, pero no estamos haciendo lo correcto. Estamos caminando de una forma terrenal, de una forma animal, de una forma diabólica, o sea, totalmente ajenos a lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Porque dice, porque donde hay celos y contención, dice, allí hay perturbación y toda obra perversa. Quiero que entiendas que esto se lo está diciendo a la iglesia. Esto no es para la gente del mundo. La gente del mundo ni siquiera conoce lo que dice aquí. Obvio, ellos igual están llenos de celos y todo, y eso sería normal allá afuera. Pero lo tremendo es que esto está sucediendo en la iglesia, porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación, dice, y toda obra perversa. Contención quiere decir intriga, facción, contienda, división. Es como los partidos políticos. Unos son del PAN, otros son del PRI. Y a mí no me importa lo que tú hagas, no me importa si lo estás haciendo bien. Lo que yo veo es que tú no eres de mi partido, por lo tanto, todo lo que tú hagas, así sea bueno, yo lo voy a criticar, lo voy a juzgar, lo voy a poner intrigas, voy a contender, voy a dividir todo eso porque tú no eres de mi partido. Esa es la forma en que se maneja la contención. O sea, no importa si lo haces bien o lo haces mal. Lo que importa es que tú no eres de los míos. División. Dice, versículo 17. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura. Fíjese, nos está definiendo cómo es la verdadera sabiduría. O sea, la que viene de lo alto. Yo les decía hace rato que no es hacer lo que, no es obedecer, no es hacer aquello que sabemos que debemos de hacer, sino la actitud correcta cuando lo hacemos. Entonces dice, primeramente, la sabiduría que viene de lo alto es pura, o sea, es libre de todo movimiento pasional, es una luz sin mezcla de tinieblas, o sea, es aquella persona que hace las cosas en el sentido estricto porque es Dios quien lo está mandando a hacer y porque su objetivo es obedecer a Dios sobre todas las cosas. El gozo está en hacer lo que a Dios le agrada. Pero también, fíjese, inmediatamente la sabiduría que viene de lo alto es pacífica. O sea, no nos metemos en guerras que Dios no nos ha llamado. Esto quiere decir que es amiga de la paz. La sabiduría que viene de lo alto es amiga de la paz. No pisoteamos a nadie, no tenemos guerra con nadie y es contrario a la falsa sabiduría. Y en este punto me gustaría hacer un énfasis porque en mi caminar cristiano, inclusive yo muchas veces llegué a tener esta situación. Muchas veces el pastor pide, hermanos, vamos a hacer este trabajo, fulano, sutano, mengano y perengano, vamos a hacer esto, y vamos a hacer aquí, y vamos a ir para allá, y todo esto, y vamos a caminar en esta dirección. Y no falta, hermanos, no faltaba
o no faltó quien venía y decía, pastor, yo no voy a participar en ese grupo. Pero ¿cómo? ¿Cómo? ¿Por qué, hermano? ¿Hay alguna situación? No, hermano, es que yo no voy a participar ahí. Yo no quiero ver nada con estas personas o con determinada persona. Eso lo he visto, lo he vivido, inclusive yo lo he hecho, y es algo en lo cual Dios como que pone el dedo en la llaga y dice, esta sabiduría no es la que viene de lo alto, porque es pacífica, es amiga de la paz, siempre está en su actitud, es siempre buscar estar en paz con todos. Jesucristo es lo que dice, estar en paz con todos, en lo que provenga de ti, o sea, siempre estar accesible a que haya reconciliación, siempre, siempre, siempre. Esa es la verdadera sabiduría. No podemos decirle a Dios, no lo hago porque está fulano de tal. Imagínese Jesús diciendo al Padre, ¿por qué me mandaste a Judas? Mándame a otro. Jesús sabía quién era Judas desde que Judas entró al grupo de los 12. Él sabía quién era, sabía lo que había en su corazón, siempre lo supo, siempre discernió lo que Judas pensaba. Jesús nunca le hizo el feo, Jesús nunca lo despreció. La Biblia dice que habiendo amado a los suyos, los amó hasta el fin. O sea, esa era la actitud correcta de Jesús, esa era la verdadera sabiduría encarnada en la vida de Jesús. Habiendo amado a los suyos, los amó hasta el fin. Entonces nosotros, ¿quiénes somos nosotros para caminar de una manera distinta a esta? ¿Quiénes somos nosotros para decir, Señor, yo no voy porque va esta persona? Esa no es la verdadera sabiduría. Otra cosa que tiene la sabiduría es que es amable. O sea, en otras palabras, entiéndamelo, es indulgente, pero sin faltar a la justicia. Pero me gustó esta definición porque dice, especialmente con aquellos a quien enseña. Es como el apóstol Juan cuando les dice a su iglesia, hijos amados. O sea, es indulgente sin faltar a la justicia, especialmente con aquellos a quien enseña. O sea, les tiene paciencia, los deja que crezcan, saben que están empezando, saben que igual nosotros caminamos por ahí, saben que cometen los errores que nosotros también cometimos en su momento. Y sabe que van a crecer y con amor y con gracia y sabiduría los mete al redil, los lleva por los caminos que ha de ser. Es amable, no es grosera, altanera, no pisotea al que va empezando, lo lleva de una manera amable a seguir al Señor. Y dice que es benigna también, complaciente, bien dispuesta a ser persuadida, dócil, esto es, atiende a las razones de los demás sin dejarse llevar de la soberbia propia de los que piensan que lo saben todo. O sea, no arrasamos con el que no sabe, no pisoteamos a aquella persona que va empezando y es acelerada porque desea hacerlo. No, es una persona que es dócil, atiende a las razones de los demás. Y es llena de misericordia, de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Esa es la definición de sabiduría. En el versículo 18 dice, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Entonces, Santiago nos da aquí una definición de lo que es la verdadera sabiduría. Y él va al punto de que lo contrario a la sabiduría son los celos amargos, es la envidia, es la contención. Y mire que en 2 Corintios 12:20 dice, pues me temo que cuando llegue no los halle tales como quiero, y yo sea hallado de ustedes cual no queréis, que haya entre ustedes contiendas. Fíjese, eso se lo está diciendo a la iglesia. Dice Pablo, yo quisiera encontrarlos de una manera diferente, pero me temo que cuando llegue no los halle de la manera en que yo quisiera encontrarlos. ¿Qué es lo contrario a contiendas? Yo quisiera a verlos en armonía, en unidad, pero dice, ¿qué tal que llegue y los halle en contiendas, en envidias, en iras, en divisiones, en maledicencias,
en murmuraciones, en soberbias, en desórdenes. Dice Pablo, quisiera hallarlos de diferente manera, pero me temo que no los voy a hallar como yo deseo hallarlos. O sea, y de pronto, y dice, y de pronto ustedes quisieran recibirme, quisieran que yo llegara de tal manera, pero de pronto también yo llegue cual ustedes no quieren que yo, de la forma que ustedes quieren que yo llegue. Y todo esto era producto de los celos, de las envidias, de las contiendas, de las divisiones que había y hay tristemente en el pueblo de Dios. Cuando Santiago habla de la sabiduría, no está pensando acerca de cuánto conocimiento tenga alguien, sino acerca de cómo vive su vida de cada día. ¿Cómo es nuestro vivir diario? No es la posesión del conocimiento lo que cuenta, sino su apropiada aplicación. Tenemos aquí un retrato del hombre verdaderamente sabio. Fundamentalmente, este hombre es el Señor Jesucristo. Él es la sabiduría encarnada, pero también la persona sabia es la que manifiesta la vida de Cristo, aquella en la que se hace evidente el fruto del Espíritu Santo. Usted sabe que los primeros frutos del Espíritu Santo no es el orden así, pero es amor, gozo y paz. Eso es lo que debe de regir nuestra vida en nuestro caminar. El amor, el gozo, la paz. Tenemos también un retrato del hombre con sabiduría mundana. El tal actúa siguiendo los principios de este mundo. Incorpora todos los rasgos que los hombres glorifican. Su conducta no da evidencia alguna de vida divina en su interior. Este es el hombre con sabiduría mundana. Todos de alguna manera, todos en mayor o menor grado, mostramos falta de sabiduría y entendimiento en nuestro caminar cristiano. Todos de alguna manera hemos padecido de esa sabiduría y nos hemos de pronto dejado guiar por la envidia, la división, por la soberbia. Dice Santiago que la envidia y la división es una señal de esto en nuestras vidas. Esto pasó con los hermanos de José. ¿Se acuerdan cuando José el soñador, sus hermanos le tuvieron envidia? Sucedió con Caín y Abel. Sucedió con María y Aarón. Murmuraron contra Moisés. Había contención y rivalidad en los corazones de los apóstoles. Ustedes saben que ellos discutían cuál de ellos debía de ser el mayor, estando aún Jesús aquí en la tierra. Entonces eso es algo de lo cual se ha arraigado en nosotros desde nuestra niñez. Y venimos a los pies del Señor y tenemos que aprender con la ayuda de Él a desarraigarlo. ¿Por qué? Porque como dijo Pablo en 2 de Corintios, trae divisiones, iras, contiendas, celos, todas aquellas cosas que no son agradables delante de Dios. Y lo que es más triste, es un tropiezo para la obra del Señor. En Mateo 20, retomando un poquito, les decía hace rato lo que el pastor estuvo predicando el domingo pasado. Veíamos que el problema con estos trabajadores de la viña era que el señor de la viña había dado lo mismo que el que había trabajado 1 hora como el que había trabajado 12 horas. Se molestaron cuando él les había dicho que ese era el salario que les iba a pagar. El problema no fue lo que les pagaron a ellos, el problema fue lo que le pagaron a los demás. Y lo vemos, usted ve, no sé si usted le ha tocado ir por el campo y ven donde hay vacas y hay alambrados. Y me ha tocado ver cómo hay vacas que sacan la cabeza para comer el pasto que está en el otro lado. Y usted de pronto dirá, bueno, es que no hay con ellos. Y a veces con ellos está de pronto igual o mejor, pero les gusta el pasto que está del otro lado del alambrado. A veces la envidia, los celos, hermanos, no permiten ver las bendiciones que Dios nos ha dado. De pronto Dios te ha bendecido con una hermosa familia. Dios te ha bendecido con salud. Y de pronto te molesta que Dios bendiga económicamente a otra persona. De Dios es el reino. Él bendice a cada quien como Él quiera.
de la forma en que Él haya planeado hacerlo. Las bendiciones que Dios te dio a ti no necesariamente tienen que ser las mismas que Dios me haya dado a mí. Dios bendice a cada quien como Él quiera. Lo que pasa es que a veces es tanta la envidia, los celos amargos, las contenciones, la división, que no alcanzamos a ver lo que Dios nos ha dado a nosotros. Y entonces esa ceguera de las cosas buenas que Dios nos ha dado, no nos permite ver eso, y más bien vemos lo que Dios hace o da a otros hermanos, y eso no está bien delante de Dios, hermanos. Por eso Santiago pregunta: ¿hay algún sabio y entendido entre vosotros? Muestre por su buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso, hermanos. Dios dice: no me es lícito hacer lo que quiero con lo mío. Si yo mis bendiciones las manejo como yo quiera, si a este lo quiero bendecir de esta manera, si a este de otra, ¿a ti qué? Recibe la bendición que yo te di, recibe tu denario, no te lo prometí, aquí está, te lo di. ¿Cuál es el problema que tú tienes con lo que yo le doy a otro? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, hermanos, porque esa clase de actitudes en nuestro corazón son las que traen tropiezos a la iglesia. Como es increíble, hermanos, que en estas alturas, en nuestro caminar, todavía usted y yo no hagamos cosas, o nos salgamos de un grupo, o no entremos a hacer aquello, porque fulano, sutano o mengano está ahí. La sabiduría que viene de Dios es pacífica, es amable. Y ya para terminar, hermanos, aquí en Proverbios capítulo 13, el versículo 2 y el 3, dice: del fruto de su boca el hombre comerá el bien, mas el alma de los prevaricadores hallará el mal. Entonces estamos hablando de una persona que es sabia, una persona que sabe escuchar, que recibe el consejo del Padre. Es alguien que, obvio, del fruto de su boca el hombre comerá el bien. Él va a hablar bien porque él sabe que Dios es el que bendice, él sabe que la bendición viene de Dios, acepta lo que Dios le ha dado, recibe lo que Dios da, se goza con la bendición que Dios da a otro, porque Dios bendice a cada quien como Él quiere. Y es una persona que entonces sabe usar su boca, no va a andar murmurando, no va a andar soltando esa amargura, esos celos. Y es un hombre que va a comer el bien, porque va de su boca, de su interior, van a correr ríos de agua viva. Dice: más el alma de los prevaricadores hallará el mal. Así de sencillo, más la persona que se deja llevar por los sentimientos, por lo que ve, ¿qué va a hallar? El mal. Y en el versículo 3 dice: el que guarda su boca, guarda su alma. O sea, van conectados. El que guarda su boca, guarda su alma. El hombre sabio, el hijo sabio, es aquel que ha aprendido a guardar su boca. De pronto no entiende en ese momento. De pronto viene el pastor y te dice: ¿sabes qué, hermano? No hagas esto, se lo vamos a dar a esta persona. Esta persona va a trabajar de aquí en adelante en esto. Tú te vas a sujetar a ella. Y tú dices: ay, Dios mío, o sea, ¿por qué? El que guarda su boca, guarda su alma. En ese momento, cuando tú no tengas nada bueno que decir, mejor mira, calladito, nos vemos más bonitos. Vas a los pies del Señor, recibe la instrucción del Señor. Dios te dice: bendice, ama, gózate por lo que yo le doy a otros. Guardas tu boca, no vas a andar contaminando a otros. De pronto vienen: oye, ¿por qué te quitaron? Oye, ¿por qué esto? Oye, ¿por qué? No. Usted guarda su boca. El que guarda su boca, guarda su alma. Mas el que mucho abre sus labios, tendrá calamidad. Yo creo que la palabra de Dios es clara, hermanos. Yo creo que la palabra de Dios no hay que darle vuelta, hay que hablarla de una manera clara, y hay que también vivirla de una manera clara en nuestra vida. Como dijo Santiago: ¿quién es sabio y entendido entre nosotros? ¿Habrá algún sabio y entendido? Mostrémoslo con nuestras conductas, que sea agradable delante de Dios, en sabia mansedumbre. Vamos a orar, hermanos. Gracias le damos, bendito Dios, por su palabra. Gracias, Padre, por esta oportunidad que nos da de ponerla
su palabra expuesta a nuestras vidas, Señor. Guíenos conforme a ella, bendito Padre. Si hay algo en nuestra vida que no le agrada, ayúdenos, Padre, a entenderlo, a discernirlo y a quitarlo de nuestra vida con su ayuda, Padre, reconociendo nuestro pecado y nuestra maldad, bendito Dios. De pronto hemos permitido que la envidia, los celos, Señor, la división, la contención se manifieste en nuestra vida y hemos estropeado su obra. Gracias por la paciencia que usted nos tiene, bendito Dios. Gracias por permitirnos caminar como hijos sabios, bendito Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga, hermanos. Espero reciba esta palabra, hermanos. Que Dios bendiga su vida, su hogar, y que pronto podamos vernos. El Señor siga bendiciendo sus vidas en el nombre poderoso de Jesús. Amén, hermanos.